Kevdelsis Production presenta Las Odas de Salomón, autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kevdelsis Production. Importante. Gracias. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Odain, el Señor está sobre mi cabeza como una corona, y jamás estaré sin Él. Para mí se tejió la corona de la verdad, y ella hizo que tus ramas florecieran en mí. Porque no es como una corona reseca que no florece, porque tú habitas sobre mi cabeza y has florecido en mí. Tus frutos son plenos y completos, están llenos de tu salvación. Oda 3, no existe ninguna copia de la Oda 2. Oda 3, me estoy revistiendo del amor del Señor, y sus miembros están con Él, y yo dependo de ellos. Y Él me ama, porque yo no habría sabido amar al Señor si Él no me hubiera amado continuamente. ¿Quién es capaz de discernir el amor sino aquel que es amado? Yo amo al amado, y yo mismo lo amo, y donde está su reposo, allí estoy yo también. Y no seré un extraño, porque no hay celos en el Señor Altísimo y Misericordioso. Me he unido a Él, porque el que ama ha hallado al amado, porque yo amo al Hijo, y me convertiré en hijo suyo. En verdad, aquel que se une a aquel que es inmortal, verdaderamente será inmortal. Y el que se deleita en la vida vivirá. Este es el Espíritu del Señor, que no es falso, que enseña a los hijos de los hombres a conocer sus caminos. Sé sabio, comprensivo y despierto. Aleluya. Oda Tzitzes, nadie puede pervertir tu lugar santo, oh Dios mío, ni puede cambiarlo y ponerlo en otro lugar, porque Él no tiene poder sobre ella, pues tú diseñaste tu santuario antes de hacer lugares especiales. El antiguo no será pervertido por aquellos que son inferiores a Él. Tú has entregado tu corazón, oh Señor, a tus creyentes. Nunca estarás ocioso ni te faltará fruto, porque una hora de tu fe es más excelente que todos los días y años. Porque ¿quién se revestirá de tu gracia y será rechazado? Porque tu sello es conocido, y tus criaturas son conocidas para Él. Y tus huestes la poseen, y los arcángeles escogidos están revestidos de ella. Nos has dado tu compañía, no porque tú nos necesitaras, sino porque nosotros siempre te necesitamos a ti. Derrama sobre nosotros tu suave lluvia, y abre tus manantiales abundantes que nos proveen de leche y miel en abundancia. Porque en ti no hay arrepentimiento, para que te arrepientas de nada de lo que has prometido, puesto que el resultado te fue manifiesto. Porque lo que diste, lo diste gratuitamente, para que ya no tengas que volver atrás y tomarlo de nuevo. Porque todo te fue manifestado como Dios, y estaba ordenado desde el principio delante de ti. Y tú, oh Señor, lo has hecho todo. Aleluya. Odapen, te alabo, oh Señor, porque te amo. Oh Altísimo, no me abandones, porque tú eres mi esperanza. Recibí gratuitamente tu gracia, que pueda vivir conforme a ella. Mis perseguidores vendrán, pero que no me vean. Que una nube de oscuridad caiga sobre sus ojos, y que un aire de densa oscuridad los oculte, y que no tengan luz para ver, para que no puedan apresarme. Que sus designios se consoliden, para que todo aquello en lo que han conspirado recaiga sobre sus propias cabezas. Porque habían ideado un plan, pero no era para ellos. Se prepararon con malicia, pero resultaron impotentes. Ciertamente mi confianza está puesta en el Señor, y no temeré. Y puesto que el Señor es mi salvación, no temeré. Y Él es como una corona tejida sobre mi cabeza, y no seré conmovido. Aunque todo se tambalee, me mantendré firme. Y aunque todo lo visible perezca, yo no moriré. Porque el Señor está conmigo, y yo con Él. Aleluya. Odashin, mientras el viento se desliza a través del arpa y las cuerdas hablan. Así pues, el Espíritu del Señor habla a través de mis miembros, y yo hablo a través de su amor. Porque Él destruye todo lo que es ajeno, y todo proviene del Señor. Porque así fue desde el principio, y así será hasta el fin. Para que nada sea contrario, y nada se levante contra Él. El Señor ha multiplicado su conocimiento, y estaba celoso de que se conocieran las cosas que por su gracia nos han sido dadas. Y Él nos dio su alabanza por causa de su nombre. Nuestros espíritus alaban a su Espíritu Santo.
porque salió un arroyo y se convirtió en un río grande y ancho. De hecho, arrasó con todo, y lo destrozó y lo llevó al templo. Y ni las barreras construidas por los hombres pudieron contenerla, ni siquiera las artes de aquellos que habitualmente retienen el agua, porque se extendió sobre la superficie de toda la tierra y lo llenó todo. Entonces bebieron todos los sedientos de la tierra, y la sed fue aliviada y saciada, porque del Altísimo se dio la bebida. Bienaventurados pues los ministros de esa bebida, a quienes se les ha confiado su agua. Han refrescado los labios resecos y han despertado la voluntad paralizada. Incluso personas vivas que estaban a punto de morir han evitado la muerte. Y las extremidades que se habían caído las han restaurado y vuelto a colocar en su sitio. Les dieron fuerza para su llegada y luz para sus ojos, porque todos los reconocieron como del Señor y vivieron junto al agua viva de la eternidad. Aleluya. Oda Setun. Así como la ira se manifiesta ante la maldad, así se manifiesta la alegría ante el amado, y trae consigo sus frutos sin impedimento alguno. Mi alegría es el Señor, y mi camino va hacia Él. Este camino mío es hermoso, porque el Señor es mi consolador. Él se ha manifestado generosamente a mí en su sencillez, pues su bondad ha disminuido su temor. Se hizo semejante a mí para que yo pudiera recibirlo. En forma se hizo semejante a mí para que yo pudiera revestirme de él. Y no temblé al verlo, porque fue bondadoso conmigo. Se hizo semejante a mi naturaleza para que yo pudiera comprenderle. Y se hizo semejante a mi forma para que no me apartara de él. El Padre del conocimiento es la palabra del conocimiento. El que creó la sabiduría es más sabio que sus obras. Y aquel que me creó cuando aún no existía, sabía lo que haría cuando llegara a ser. Por ello, Él fue bondadoso conmigo en su abundante gracia, y me permitió pedirle y beneficiarme de su sacrificio. Porque Él es incorruptible, la perfección de los mundos y su Padre. Él le ha permitido aparecerse a los suyos para que reconozcan al que los creó y no piensen que vinieron por sí mismos. Porque Él ha trazado su camino hacia el conocimiento, lo ha ensanchado, lo ha alargado y lo ha llevado a la perfección absoluta, y puso sobre ella las huellas de su luz, y procedió desde el principio hasta el fin, porque por medio de Él era servido y el Hijo le complacía. Y por su salvación Él poseerá todo, y el Altísimo será conocido por sus santos, para anunciar a los que tienen cánticos la venida del Señor, para que salgan a su encuentro y le canten con alegría y con arpa de muchos tonos. Los videntes irán delante de Él y serán vistos delante de Él. Y alabarán al Señor por su amor, porque Él está cerca y ve. Y el odio será removido de la tierra, y los celos la ahogarán. Porque la ignorancia fue destruida sobre ella, pues el conocimiento del Señor llegó a ella. Que los cantores entonen la gracia del Señor Altísimo, y que traigan sus cánticos, y que su corazón sea como el día, y sus voces suaves como la majestuosa belleza del Señor. Y que no haya nadie que respire sin conocimiento ni voz, porque Él dio una boca a su creación, para que abriera la voz de la boca hacia Él, y para que le alabara. Confiesa su poder y proclama su gracia. Aleluya. Abrid vuestros corazones a la exultación del Señor, y que vuestro amor abunde desde el corazón hasta los labios, para dar frutos al Señor, una vida santa, y para hablar con vigilancia en su luz. Levántense y manténganse erguidos, ustedes que alguna vez fueron humillados. Vosotros que estabais en silencio, hablad, porque vuestra boca se ha abierto. Vosotros que fuisteis despreciados, sed enaltecidos de ahora en adelante, porque vuestra justicia ha sido enaltecida. Porque la diestra del Señor está contigo, y Él será tu ayudador. Y la paz os fue preparada antes de lo que podría ser vuestra guerra. Escuchad la palabra de verdad, y recibid el conocimiento del Altísimo. Puede que tu carne no entienda lo que voy a decirte, ni tu vestidura lo que voy a mostrarte. Guardad mi misterio, vosotros que sois guardados por Él. Guardad mi fe, vosotros que sois guardados por ella. Y comprended mi conocimiento, vosotros que me conocéis en verdad.
Amadme con afecto, vosotros que me amáis, porque no aparto mi rostro de los míos, porque los conozco. Y antes de que existieran, los reconocí, y estampé un sello en sus rostros. Yo formé sus miembros y preparé mis propios pechos para ellos, para que bebieran mi leche santa y vivieran de ella. Me complacen y no me avergüenzan, porque son mi obra y la fuerza de mis pensamientos. Por lo tanto, ¿quién puede oponerse a mi trabajo? ¿O quién no está sujeto a él? Yo quise y formé la mente y el corazón, y me pertenecen. Y a mi diestra he puesto a mis elegidos, y mi justicia va delante de ellos. Y no serán privados de mi nombre, porque está con ellos. Orad y creced, y permaneced en el amor del Señor. Y vosotros que fuisteis amados en el amado, y vosotros que sois guardados en el que vive, y vosotros que sois salvos en el que fue salvo. Y seréis hallados incorruptos en todas las generaciones, por causa del nombre de vuestro Padre. Aleluya. Odadom. Abran sus oídos y les hablaré. Entrégate a ti mismo, para que yo también pueda entregarte a mí mismo. La palabra del Señor y sus deseos, el santo pensamiento que Él ha tenido acerca de su Mesías. Porque en la voluntad del Señor está vuestra vida, y su propósito es la vida eterna, y vuestra perfección es incorruptible. Enriquecidos en Dios Padre, recibid el propósito del Altísimo, fortalecidos y redimidos por su gracia, porque yo os anuncio la paz, a vosotros sus santos, para que ninguno de los que oigan caiga en la guerra, y también para que los que le han conocido no perezcan, y para que los que le recibieron no sean avergonzados. La verdad es una corona eterna, bienaventurados los que la ponen sobre su cabeza. Es una piedra preciosa, pues las guerras se libraron a causa de la corona, pero la justicia la ha tomado y os la ha dado. Pónganse la corona del verdadero pacto del Señor, y todos los que hayan vencido serán inscritos en su libro, porque su libro es la recompensa de la victoria que te corresponde, y ella te ve delante de ella y quiere que seas salvo. Aleluya. El Señor ha guiado mi boca con su palabra y ha abierto mi corazón con su luz, y Él ha hecho morar en mí su vida inmortal, y me ha permitido proclamar el fruto de su paz, convertir la vida de aquellos que desean acercarse a Él y conducir a la libertad a los que están cautivos. Cogí valor, me hice fuerte y conquisté el mundo, y el cautiverio fue mío para la gloria del Altísimo y de Dios mi Padre. Y los gentiles que habían sido dispersados se congregaron. Pero mi amor por ellos no me contaminó, porque me habían alabado en las altas esferas. Y la luz se posó sobre sus corazones, y anduvieron conforme a mi vida y fueron salvos, y llegaron a ser mi pueblo para siempre jamás. Aleluya. Odaidelit, mi corazón fue podado y floreció. Entonces brotó en él la gracia, y mi corazón produjo frutos para el Señor. Porque el Altísimo me circuncidó por su Espíritu Santo. Luego descubrió mi ser interior hacia Él y me llenó de su amor. Y su circuncisión fue mi salvación. Y corrí por el camino en su paz, por el camino de la verdad. Desde el principio hasta el final recibí su conocimiento. Y me establecí sobre la roca de la verdad, donde Él me había puesto. Y aguas habladoras tocaron mis labios desde la fuente del Señor generosamente. Y así bebí y me embriagué del agua viva que no muere. Y mi embriaguez no causó ignorancia, sino que abandoné la vanidad y me volví hacia el Altísimo mi Dios, y fui enriquecido por sus favores. Y rechacé la locura arrojada sobre la tierra, y me la quité de encima y la arrojé de mí. Y el Señor me renovó con su manto, y me poseyó con su luz. Y desde lo alto me concedió el descanso eterno. Y llegué a ser como la tierra que florece y se regocija en sus frutos. Y el Señor es como el sol sobre la faz de la tierra. Mis ojos se iluminaron y mi rostro recibió el rocío. Y mi aliento fue refrescado por la agradable fragancia del Señor. Y me llevó a su paraíso, donde está la riqueza del agrado del Señor. Vi árboles florecidos y fructíferos, y su copa era de crecimiento natural. Sus ramas brotaban y sus frutos resplandecían. Sus raíces provenían de una tierra inmortal, y un río de alegría los regaba, y a su alrededor se extendía la tierra de la vida eterna. Entonces adoré al Señor por su magnificencia,
Y dije, bienaventurados, Señor, los que están plantados en tu tierra, y que tienen un lugar en tu paraíso, y que crecen en el crecimiento de tus árboles, y han pasado de las tinieblas a la luz. He aquí que todos tus obreros son hermosos, los que hacen buenas obras y se apartan de la maldad para volverse a tu gracia. Porque el olor penetrante de los árboles ha cambiado en tu tierra, y todo se convierte en un vestigio de ti. Bienaventurados los que trabajan tus aguas, y eternos recuerdos de tus fieles siervos. En verdad en tu paraíso hay mucho espacio, y no hay nada estéril en él, sino que todo está lleno de frutos. Gloria a ti, oh Dios, delicia del paraíso por siempre. Aleluya. Odatwalin, Él me ha llenado de palabras de verdad para que yo lo proclame. Y como el fluir de las aguas, la verdad fluye de mi boca, y mis labios proclaman sus frutos. Y Él ha hecho abundar en mí su conocimiento, porque la boca del Señor es la palabra verdadera y la entrada de su luz. Y el Altísimo lo ha dado a sus generaciones, las cuales son intérpretes de su hermosura, narradores de su gloria, confesores de su propósito, predicadores de su mente y maestros de sus obras. Porque la sutileza de la palabra es inefable, y como su palabra, así también su rapidez y su agudeza, pues su progreso es ilimitado. Él nunca cae, sino que permanece de pie, y uno no puede comprender su descenso ni su camino. Porque como es su obra, así es su expectativa, pues Él es la luz y el amanecer del pensamiento. Y por medio de Él las generaciones hablaron entre sí, y los que eran mudos aprendieron a hablar. Y de Él procedían el amor y la igualdad, y se hablaban unos a otros de lo que les correspondía. Y fueron estimulados por la palabra, y conocieron a aquel que los creó, porque estaban en armonía. Porque la boca del Altísimo les habló, y su palabra prosperó por medio de Él. Porque la morada del Verbo es el hombre, y su verdad es el amor. Bienaventurados los que por medio de Él lo han comprendido todo, y han conocido al Señor en su verdad. Aleluya. Oda Trinity. He aquí, el Señor es nuestro espejo. Abre tus ojos y míralos en Él. Y aprende a cuidar tu rostro, y luego proclama alabanzas a su espíritu. Y límpiate la pintura de la cara, y ama su santidad y póntela. Entonces estarás siempre sin mancha delante de Él. Aleluya. Udachetrelst. Como los ojos de un hijo puestos en su padre, así están mis ojos, oh Señor, siempre puestos en ti. Porque mis pechos y mi placer están contigo. No apartes de mí tus misericordias, oh Señor, ni quites de mí tu bondad. Extiende siempre hacia mí, Señor mío, tu diestra, y guíame hasta el fin según tu voluntad. Permíteme ser agradable a tus ojos, por tu gloria y por tu nombre, ser salvo del maligno. Y que tu bondad, oh Señor, permanezca conmigo y los frutos de tu amor. Enséñame las odas de tu verdad, para que yo pueda dar frutos en ti. Y ábreme el arpa de tu Espíritu Santo, para que con cada nota pueda alabarte, oh Señor. Y conforme a la multitud de tus misericordias, concédeme así y apresúrate a conceder nuestras peticiones. Porque tú eres suficiente para todas nuestras necesidades. Aleluya. Oda Quintis. Así como el sol es la alegría de quienes buscan su amanecer, así es mi alegría el Señor. Porque Él es mi sol, y sus rayos me han levantado, y su luz ha disipado toda oscuridad de mi rostro. En Él he obtenido ojos, y he visto su día santo. He adquirido oídos, y he escuchado su verdad. El pensamiento del conocimiento que he adquirido y del que he disfrutado plenamente, me llena de gozo a través de Él. Rechacé el camino del error, me acerqué a Él y recibí de Él abundante salvación. Y conforme a su generosidad me dio, y conforme a su excelente belleza me hizo. Me revistí de inmortalidad por su nombre, y me despojé de la corrupción por su gracia. La muerte ha sido destruida ante mi presencia, y el Seol ha sido vencido por mi palabra. Y la vida eterna ha surgido en la tierra del Señor, y ha sido anunciada a sus fieles, y ha sido dada sin límite a todos los que confían en Él. Aleluya. Oda Shestash. Así como la labor del labrador es la reja del arado, y la del timonel es la dirección del barco, así también mi labor es el salmo del Señor mediante sus himnos.
Mi arte y mi servicio están en sus himnos, porque su amor ha nutrido mi corazón, y sus frutos los ha derramado en mis labios, porque mi amor es el Señor. Por eso le cantaré, porque sus alabanzas me fortalecen y en él tengo fe. Abriré mi boca, y su espíritu hablará por medio de mí la gloria del Señor y su hermosura, la obra de sus manos y el trabajo de sus dedos, por la multitud de sus misericordias y el poder de su palabra. Porque la palabra del Señor investiga lo invisible y revela su pensamiento. Porque el ojo ve sus obras y el oído oye su pensamiento. Él fue quien ensanchó la tierra y puso las aguas en el mar. Él expandió los cielos y fijó las estrellas. Y él hizo la creación y la estableció, y luego descansó de sus obras. Y las cosas creadas corren según su curso, y hacen su trabajo, porque nunca pueden cesar ni fallar. Y los ejércitos están sujetos a su palabra. El depósito de luz es el sol, y el depósito de oscuridad es la noche. Porque él hizo el sol para que el día fuera luz, pero la noche trae oscuridad sobre la faz de la tierra. Y por la porción que se reparten unos de otros, completan la belleza de Dios. Y fuera del Señor no hay nada, porque Él existía antes de que nada existiera. Y los mundos existen por su palabra y por el pensamiento de su corazón. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces fui coronado por mi Dios, y mi corona era viviente. Y fui justificado por mi Señor, porque mi salvación es incorruptible. He sido liberado de vanidades y no estoy condenado. Mis cadenas fueron cortadas por sus manos. Recibí el rostro y la semejanza de una nueva persona y anduve en él y fui salvo. Y el pensamiento de la verdad me guió y fui tras ella y no me desvié. Y todos los que me vieron quedaron asombrados y les parecí un extraño. Y aquel que me conoció y me exaltó es el Altísimo en toda su perfección. Y él me glorificó con su bondad y elevó mi entendimiento a la altura de la verdad. Y desde allí me mostró el camino que seguía y abrí las puertas que estaban cerradas. Y rompí las barras de hierro, porque mis propias cadenas se habían calentado y derretido ante mí. Y nada me parecía cerrado, porque yo era la apertura de todo. Y fui hacia todos mis cautivos para liberarlos, para no dejar a nadie cautivo ni que oprimiera. Y compartí mi conocimiento generosamente y mi resurrección a través de mi amor. Y sembré mis frutos en los corazones y los transformé por medio de mí mismo. Entonces recibieron mi bendición y vivieron, y se reunieron conmigo y fueron salvos, porque se convirtieron en mis miembros y yo era su líder. Gloria a ti, nuestra cabeza, oh Señor Mesías. Aleluya. Oh Dios, mi corazón se llenó de alegría y se enriqueció con el amor del Altísimo, para que pudiera alabarlo con mi nombre. Mis miembros fueron fortalecidos para que no cayeran de su poder. Las enfermedades huyeron de mi cuerpo, y éste se mantuvo firme para el Señor según su voluntad. Porque su reino es firme. Oh Señor, por el bien de los necesitados, no apartes de mí tu palabra, ni por causa de sus obras me niegues tu perfección. Que la luz no sea vencida por la oscuridad, ni la verdad huya de la falsedad. Que tu diestra guíe nuestra salvación hacia la victoria, y que la reciba de toda región, y la preserve del lado de todos los que están asediados por las desgracias. Tú eres mi Dios. En tu boca no hay mentira ni muerte. Tu voluntad es solo la perfección. Y la vanidad no la conoces, porque ella tampoco te conoce a ti. Y tú no conoces el error, porque el error tampoco te conoce a ti. Y la ignorancia apareció como polvo y como la espuma del mar. Y la gente vanidosa pensó que era magnífico, y se volvieron como ellos, y se empobrecieron. Pero los que sabían entendían y meditaban, y no se contaminaban con sus pensamientos, porque estaban en la mente del Altísimo y se burlaban de los que andaban en el error. Entonces hablaron la verdad del aliento que el Altísimo les infundió. Alabado sea su nombre. Aleluya. Me ofrecieron una copa de leche y la bebí con la dulzura de la bondad del Señor. El Hijo es la copa y el Padre es el que fue ordeñado, y el Espíritu Santo es la que lo ordeñó, porque sus pechos estaban llenos
y no era conveniente que su leche se derramara ineficazmente. El Espíritu Santo le abrió el pecho y mezcló la leche de los dos senos del Padre. Luego, sin que ellos lo supieran, dio la mezcla a la siguiente generación, y quienes la recibieron están en la perfección de la diestra. El vientre de la Virgen lo recibió, y ella concibió y dio a luz. Así pues, la Virgen se convirtió en madre con gran misericordia. Y ella dio a luz al Hijo, pero sin dolor, porque no sucedió sin un propósito. Y no necesitó partera, porque Él hizo que diera a luz. Ella dio a luz como un hombre fuerte con deseo, y dio a luz según la manifestación, y adquirió según el gran poder, y amó con redención, y protegió con bondad, y proclamó con grandeza. Aleluya. Oda Vendi. Soy sacerdote del Señor, y a Él le sirvo como sacerdote, y a Él le ofrezco la ofrenda de su pensamiento. Porque su pensamiento no es como el mundo, ni como la carne, ni como los que adoran según la carne. La ofrenda del Señor es justicia, pureza de corazón y de labios. Ofrece tu ser interior sin falta, y no dejes que tu compasión oprima a la compasión, y no te oprimas a ti mismo. No debes comprar a un extraño porque sea como tú, ni intentar engañar a tu prójimo, ni privarlo de la cobertura de su desnudez. Pero revístanse generosamente de la gracia del Señor. Vengan a su paraíso y háganse una guirnalda de su árbol. Luego póntelo sobre la cabeza y alégrate y recuéstate sobre su reposo. Porque su gloria irá delante de vosotros, y recibiréis de su bondad y de su gracia. Y seréis ungidos en verdad con la alabanza de su santidad. Alabado sea su nombre. Aleluya. Odat vestion. Alcé mis brazos en alto por la misericordia del Señor. Porque Él me liberó de mis ataduras, y mi ayudador me levantó conforme a su misericordia y a su salvación. Y dejé atrás la oscuridad y me puse la luz. E incluso yo mismo adquirí miembros. En ellos no había enfermedad, ni aflicción, ni sufrimiento. Y me fue de gran ayuda pensar en el Señor y en su eterna comunión. Y fui elevado en la luz y pasé delante de Él. Y yo estaba constantemente cerca de Él, alabándolo y confesándolo. Hizo que mi corazón rebosara y se halló en mi boca y brotó hasta mis labios. Entonces sobre mi rostro aumentó la alegría del Señor y su alabanza. Aleluya. Odat varesidu, el que me hizo descender de lo alto y ascender de lo bajo, y el que recoge lo que está en el medio y me lo echa, el que dispersó a mis enemigos y a mis adversarios, el que me dio autoridad sobre las cadenas para que yo pudiera desatarlas, el que por mis manos derribó al dragón de 7 cabezas y me puso de raíz para que destruyera su descendencia. Estuviste allí y me ayudaste, y en cada lugar tu nombre me rodeó. Tu diestra destruyó su veneno maligno, y tu mano allanó el camino para aquellos que creen en ti, y los escogió de entre las tumbas y los separó de los muertos. Tomaba huesos muertos y los cubría con carne, pero estaban inmóviles, así que eso les dio energía para vivir. Incorruptible era tu camino y tu rostro. Has corrompido tu mundo para que todo se resuelva y se renueve. Y el fundamento de todo es tu roca. Sobre ella edificaste tu reino y fue morada de los santos. Aleluya. Udao trei. La alegría es para los santos. ¿Y quién la vestirá sino ellos solos? La gracia es para los elegidos. ¿Y quién la recibirá sino aquellos que confiaron en ella desde el principio? El amor es para los elegidos. ¿Y quién lo vestirá sino aquellos que lo poseyeron desde el principio? Andad en el conocimiento del Señor, y conoceréis la gracia del Señor abundantemente, tanto para su gloria como para la perfección de su conocimiento. Y su pensamiento era como una carta, y su voluntad descendía de lo alto. Y fue enviada como una flecha disparada con fuerza desde un arco. Y muchas manos se apresuraron a coger la carta para atraparla, tomarla y leerla. Pero se les escapó de las manos, y le tuvieron miedo, así como al sello que tenía encima, porque no les estaba permitido aflojar el sello, pues el poder que tenía sobre el sello era mayor que ellos. Pero quienes vieron la carta fueron tras ella, para averiguar dónde caería, quién la leería y quién la escucharía. Pero una rueda la recibió y pasó por encima de ella.
y había una señal con ella, del reino y de la providencia. Y todo lo que perturbaba la rueda lo cegaba y lo cortaba. Y contuvo a multitud de adversarios, y construyó puentes sobre ríos. Y cruzó y arrancó de raíz muchos bosques, abriendo un camino. La cabeza descendía hasta los pies, porque hasta los pies corría la rueda, y todo lo que había venido sobre ella. La carta era una orden, y por lo tanto todas las regiones fueron convocadas. Y se vio en su cabecera, la cabecera que fue revelada, al Hijo de la verdad del Padre Altísimo. Y él heredó y poseyó todo, y entonces cesaron las intrigas de muchos. Entonces todos los seductores se volvieron obstinados y huyeron, y los perseguidores se extinguieron y desaparecieron. Y la carta se convirtió en un gran volumen, escrito enteramente por el dedo de Dios. Y el nombre del Padre estaba sobre ella, y del Hijo y del Espíritu Santo, para reinar por los siglos de los siglos. Aleluya. La paloma revoloteó sobre la cabeza de nuestro Señor Mesías, porque Él era su cabeza, y ella cantó sobre Él, y su voz fue oída. Entonces los habitantes tuvieron miedo, y los extranjeros se inquietaron. El pájaro comenzó a volar, y todo ser que se arrastraba murió en su agujero. Y los abismos se abrían y se cerraban, y buscaban al Señor como las que están a punto de dar a luz. Pero Él no les fue dado para que los alimentaran, porque no les pertenecía. Pero los abismos quedaron sumergidos en el sello del Señor y perecieron en el pensamiento con el que habían permanecido desde el principio. Porque estuvieron de parto desde el principio, y el fin de su trabajo fue la vida. Y todos los que faltaban perecieron, porque no fueron capaces de pronunciar la palabra para poder permanecer. Y el Señor destruyó los planes de todos aquellos que no tenían la verdad consigo, porque les faltaba sabiduría, ellos que se enaltecían en su mente. Por eso fueron rechazados, porque la verdad no estaba de su lado. Porque el Señor reveló su camino y extendió ampliamente su gracia. Y quienes lo entendieron conocieron su santidad. Aleluya. Fui rescatado de mis cadenas y huí a ti, oh Dios mío, porque tú eres la diestra de la salvación y mi ayudador. Has frenado a los que se alzaban contra mí, y no se les volvió a ver. Porque tu rostro estaba conmigo, lo cual me salvó por tu gracia. Pero fui despreciado y rechazado a los ojos de muchos, y para ellos yo era como el plomo, y de ti recibí fuerza y ayuda. Me has puesto una lámpara a mi derecha y otra a mi izquierda, para que no haya en mí nada que no sea luz. Y fui cubierto con la cobertura de tu espíritu, y me quité mis vestiduras de piel. Porque tu diestra me exaltó y apartó de mí toda enfermedad. Y me hice poderoso en tu verdad y santo en tu justicia. Y todos mis adversarios me temieron, y me hice del Señor por el nombre del Señor. Y fui justificado por su bondad, y su descanso es por los siglos de los siglos. Aleluya. Derramé alabanzas al Señor porque soy suyo, y recitaré su santa oda porque mi corazón está con él. Porque su arpa está en mi mano, y las odas de su descanso no callarán. Lo invocaré con todo mi corazón, lo alabaré y lo exaltaré con todos mis miembros. Porque desde el oriente hasta el occidente es su alabanza, también desde el sur hasta el norte es su acción de gracias. Incluso desde la cima de las cumbres hasta su extremo se encuentra su perfección. ¿Quién puede escribir las odas del Señor? ¿O quién puede leerlas? ¿O quién puede entrenarse para la vida de modo que él mismo pueda salvarse? ¿O quién podrá presionar al Altísimo para que hable de su boca? ¿Quién puede interpretar las maravillas del Señor? Aunque el que las interpreta sea destruido, lo que fue interpretado permanecerá. Pues basta con percibir y quedar satisfecho, pues los odistas permanecen en serenidad, como un río que tiene un manantial cada vez más caudaloso, y fluye para alivio de aquellos que lo buscan. Aleluya. Extendí mis manos y santifiqué a mi Señor, porque la expansión de mis manos es su señal, y mi extensión es la cruz vertical. Aleluya. Como las alas de las palomas sobre sus polluelos, y las bocas de sus polluelos hacia sus bocas, así también las alas del Espíritu sobre mi corazón.
Mi corazón se renueva continuamente y salta de alegría, como el bebé que salta de alegría en el vientre de su madre. Confié y por consiguiente estuve tranquilo, porque fiel es aquel en quien confié. Él me ha bendecido grandemente y mi mente está con él. Y ni la daga ni la espada me separarán de él, porque estoy preparado antes de que llegue la destrucción, y he sido puesto del lado inmortal de él. Y la vida inmortal me abrazó y me besó, y de esa vida proviene el espíritu que está dentro de mí, y no puede morir porque es vida. Quienes me vieron quedaron asombrados, porque yo era perseguido, y pensaron que me había tragado, porque les parecía que yo era uno de los perdidos. Pero mi injusticia se convirtió en mi salvación, y me convertí en su abominación, porque no había celos en mí. Como continuamente hacía el bien a todos los hombres, me odiaban, y me rodearon como perros rabiosos, esos que en su estupidez atacan a sus amos, porque su pensamiento es depravado y su mente está pervertida. Pero yo llevaba agua en mi mano derecha, y soporté su amargura con mi dulzura, y no perecí, porque no era su hermano, ni mi nacimiento era como el de ellos. Y buscaron mi muerte, pero no lo lograron, porque yo era más viejo que su memoria, y en vano echaron suertes contra mí. Y los que vinieron después de mí intentaron en vano destruir el memorial de aquel que estaba delante de ellos, porque el pensamiento del Altísimo no puede ser condicionado, y su corazón es superior a toda sabiduría. Aleluya. El Señor es mi esperanza, no me avergonzaré de él, porque conforme a su alabanza me hizo, y conforme a su gracia, así me lo dio. Y conforme a su misericordia me exaltó, y conforme a su gran honor me levantó. Y me hizo ascender desde las profundidades del Seol, y de la boca de la muerte me sacó. Y yo humillé a mis enemigos, y él me justificó por su gracia. Porque yo creí en el Mesías del Señor, y consideré que Él es el Señor. Y Él me reveló su señal, y me guió con su luz, y me dio el cetro de su poder, para que yo pudiera someter las maquinaciones del pueblo y humillar el poder de los poderosos, hacer la guerra por medio de su palabra, y obtener la victoria por su poder. Y el Señor derribó a mi enemigo con su palabra, y quedó como el polvo que se lleva el viento. Y alabé al Altísimo, porque ha engrandecido a su siervo y al hijo de su sierva. Aleluya. Oda Trindeson, llénate de agua de la fuente viva del Señor, porque ella te ha sido abierta. Y venid todos los sedientos, y bebed, y descansad junto a la fuente del Señor. Porque es agradable y chispeante, y refresca constantemente el espíritu. Porque su agua es mucho más dulce que la miel, y el panal de las abejas no se puede comparar con ella. Porque brotó de los labios del Señor y fue nombrado desde el corazón del Señor. Y llegó ilimitada e invisible, y hasta que no estuvo situada en el centro, no la conocieron. Bienaventurados los que han bebido de ella y se han refrescado con ella. Aleluya. Oda Tritzidan. Los abismos desaparecieron ante el Señor y la oscuridad se disipó ante su aparición. El error erró y pereció por causa de él. Y el desprecio no encontró camino, pues fue sumergido por la verdad del Señor. Abrió su boca y habló gracia y alegría, y recitó un nuevo cántico a su nombre. Entonces alzó su voz hacia el Altísimo y le ofreció a aquellos que habían llegado a ser hijos suyos por medio de él, y su rostro quedó justificado, porque así se lo había dado su Santo Padre. Venid, vosotros que habéis sido afligidos, y recibid gozo. Y por gracia os poseeréis a vosotros mismos, y recibiréis la vida inmortal. Y me condenaron cuando me levanté, a mí que no había sido condenado. Entonces se repartieron mi botín, aunque no les debía nada. Pero yo aguanté, guardé silencio y me mantuve callada, para que no me molestaran. Pero permanecí imperturbable como una roca sólida, que resiste el embate constante de las olas. Y soporté su amargura por humildad, para redimir a mi nación e instruirla, y para no anular las promesas hechas a los patriarcas, a quienes me fue prometido para la salvación de su descendencia. Aleluya. Ora tridesedua. Para los bienaventurados, la alegría proviene de su corazón, y la luz de aquel que habita en ellos.
y la palabra de verdad que es de origen propio, porque Él ha sido fortalecido por el santo poder del Altísimo, y Él es inquebrantable por los siglos de los siglos. Aleluya. Oda 33. Pero una vez más, Grace fue rápida y despidió al corruptor, y descendió sobre él para renunciar a él, y causó una destrucción total a su paso, y corrompió toda su obra, y se puso de pie en la cima de una cumbre y gritó con fuerza desde un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces atrajo hacia sí a todos los que le obedecían, porque no parecía el maligno. Sin embargo, la Virgen perfecta se puso de pie, predicando, llamando y diciendo: «Oh, hijos de los hombres, volved y vosotras, sus hijas, venid, y abandona las costumbres de ese corruptor, y acércate a mí. Y yo entraré en ti, y te sacaré de la destrucción, y te haré sabio en los caminos de la verdad. No os corrompáis ni perezcáis. Obedézcanme y serán salvos, porque les anuncio la gracia de Dios. Y por medio de mí seréis salvos y bendecidos. Yo soy vuestro juez, y aquellos que me han revestido no serán acusados falsamente, sino que gozarán de incorrupción en el mundo nuevo. Mis elegidos han caminado conmigo, y daré a conocer mis caminos a los que me buscan, y les prometeré mi nombre. Aleluya. Oda triste cherry. No hay camino difícil donde hay un corazón sencillo, ni barrera para los pensamientos rectos, ni torbellino en la profundidad del pensamiento iluminado. Cuando uno está rodeado por todas partes de un paisaje agradable, no hay nada que lo divida. Lo que está abajo es igual a lo que está arriba, porque todo viene de arriba y de abajo nada hay, sino que lo creen aquellos en quienes no hay entendimiento. La gracia se ha manifestado para tu salvación. Cree, vive y serás salvo. Aleluya. Oda Trinchich. Las suaves lluvias del Señor me cubrieron de serenidad e hicieron que una nube de paz se elevara sobre mi cabeza, para que me protegiera en todo momento, y se convirtió en mi salvación. Todos estaban perturbados y asustados, y de ellos salían humo y juicio, pero yo estaba tranquilo en la legión del Señor. Él era para mí más que una sombra y más que un fundamento, y fui llevado como un niño por su madre. Y Él me dio leche, el rocío del Señor, y fui enriquecido por su favor, y descansé en su perfección. Y extendí mis manos en mi elevación, y me dirigí hacia el Altísimo, y fui redimido hacia Él. Aleluya. Oda 36. Me apoyé en el Espíritu del Señor, y ella me elevó al cielo, y me hizo ponerme de pie en el lugar alto del Señor, ante su perfección y su gloria, donde seguí glorificándolo mediante la composición de sus odas. El Espíritu me llevó delante del Señor, y por ser yo hijo del hombre, fui llamado luz, hijo de Dios, porque yo era el más glorificado entre los gloriosos, y el más grande entre los grandes, porque conforme a la grandeza del Altísimo, así me hizo ella, y conforme a su novedad me renovó, y me ungió con su perfección, y llegué a ser uno de los que están cerca de Él. Y mi boca se abrió como una nube de rocío, y mi corazón brotó como un torrente de justicia. Y mi acercamiento fue en paz, y me afiancé en el espíritu de la providencia. Aleluya. Oda 37. Extendí mis manos hacia el Señor, y alcé mi voz hacia el Altísimo. Y hablé con los labios de mi corazón, y Él me oyó cuando mi voz llegó a Él. Su palabra vino a mí para darme el fruto de mi trabajo, y me dio descanso por la gracia del Señor. Aleluya. Oda 31. Ascendí a la luz de la verdad como a un carro, y la verdad me condujo y me hizo llegar hasta allí, y me hizo pasar por encima de abismos y barrancos, y me salvó de acantilados y valles. Y se convirtió para mí en un refugio de salvación, y me colocó en el lugar de la vida inmortal. Y Él me acompañó y me hizo descansar, y no permitió que errara, porque Él era y es la verdad. Y no corría peligro alguno, porque caminaba constantemente con Él. Y no me desvié en nada porque le obedecía, porque el error huyó de Él y nunca lo encontró. Pero la verdad avanzaba por el camino recto, y todo lo que yo no entendía me lo mostraba. Todos los venenos del error y los dolores de la muerte que se consideran dulzura.
Y vi la corrupción del corruptor, cuando la novia que corrompía fue adornada, y el novio que corrompe y es corrompido. Y le pregunté a la verdad, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, este es el engañador y el error. Y ellos imitan al amado y a su esposa, y hacen que el mundo se extravíe y se corrompa. E invitan a muchos al banquete de bodas, y les permiten beber el vino de su embriaguez. Así les hacen vomitar su sabiduría y su conocimiento, y los preparan para la insensatez. Entonces los abandonan, y así andan deambulando como hombres locos y corruptos. Como no poseen entendimiento, tampoco lo buscan. Pero yo he sido hecho sabio para no caer en manos de los engañadores, y me alegré porque la verdad había ido conmigo. Porque fui establecido y viví y fui redimido, y mis cimientos fueron puestos por causa de la mano del Señor, porque Él me plantó, porque Él puso la raíz, y la regó, y la dotó, y la bendijo, y sus frutos serán para siempre. Penetró profundamente, brotó, y se extendió, y se llenó, y se agrandó. Y solo el Señor fue glorificado en su siembra y en su cultivo, en su cuidado y en la bendición de sus labios, en la hermosa plantación de su diestra, y en el logro de su plantación, y en la comprensión de su mente. Aleluya. Los ríos embravecidos son el poder del Señor. Arrastran de cabeza a los que lo desprecian, y enredar sus caminos, y destruir sus cruces, y arrebatarles sus cuerpos y corromper sus naturalezas, porque son más veloces que los relámpagos, incluso más rápidos. Pero aquellos que los crucen con fe no serán perturbados, y aquellos que caminen sobre ellas sin mancha no serán conmovidos, porque la señal en ellos es el Señor, y la señal es el camino para los que cruzan en el nombre del Señor. Por tanto, revístanse del nombre del Altísimo y conózcanlo, y cruzarán sin peligro, porque los ríos les serán obedientes. El Señor los unió mediante su palabra, y Él caminó y los cruzó a pie, y sus pasos permanecen firmes sobre las aguas, y no fueron destruidos, sino que son como una viga de madera edificada sobre la verdad. A un lado y al otro se alzaron las olas, pero los pasos de nuestro Señor Mesías permanecen firmes, y no son borradas ni destruidas. Y el camino ha sido establecido para quienes lo siguen, para quienes siguen el sendero de su fe y adoran su nombre. ¡Aleluya! Como la miel gotea del panal de las abejas, y la leche fluye de la mujer que ama a sus hijos, así también está puesta mi esperanza en ti, oh Dios mío. Como una fuente que brota su agua, así brota mi corazón con alabanzas al Señor, y mis labios le proclaman alabanzas. Y mi lengua se endulza con sus himnos, y mis miembros son ungidos con sus odas. Mi rostro se regocija en su júbilo, mi espíritu se regocija en su amor, y mi naturaleza resplandece en él. Y el que tiene miedo confiará en él, y en él estará segura la redención. Y sus posesiones son la vida inmortal, y quienes la reciben son incorruptibles. ¡Aleluya! Que todos los niños del Señor lo alaben y recibamos la verdad de su fe. Y Él reconocerá a sus hijos, por tanto cantemos por su amor. Vivimos en el Señor por su gracia y recibimos la vida por medio de su Mesías. Porque un gran día ha resplandecido sobre nosotros, y maravilloso es aquel que nos ha dado de su gloria. Por tanto, unámonos todos en el nombre del Señor y honrémosle por su bondad. Que nuestros rostros resplandezcan en su luz, y que nuestros corazones mediten en su amor de noche y de día. Regocijémonos con el júbilo del Señor. Todos los que me vean se asombrarán, porque soy de otra raza. Porque el Padre de la verdad se acordó de mí, aquel que me poseyó desde el principio. Porque sus riquezas me engendraron, y el pensamiento de su corazón. Y su palabra está con nosotros en todo nuestro camino. El Salvador que da vida y no nos rechaza. El hombre que se humilló a sí mismo, pero que fue exaltado por su propia justicia. El Hijo del Altísimo apareció en la perfección de su Padre. Y la luz resplandeció del Verbo que estaba en él desde antes del tiempo. En verdad el Mesías es uno solo, y fue conocido antes de la creación del mundo, para dar vida eterna a los hombres por la verdad de su nombre. Un nuevo cántico para el Señor proviene de quienes lo aman.
Aleluya. Extendí mis manos y me acerqué a mi Señor, pues la extensión de mis manos es su señal, y mi extensión es la cruz erguida que fue alzada en el camino del justo. Y me volví inútil para los que no me conocían, porque me esconderé de los que no me poseían, y estaré con los que me aman. Todos mis perseguidores han muerto, y me buscaban los que declararon mi guerra. Porque yo vivo, entonces me levanté y estoy con ellos, y hablaré por medio de ellos. Porque han rechazado a quienes los persiguen, y yo he echado sobre ellos el yugo de mi amor. Como el brazo del novio sobre la novia, así es mi yugo sobre los que me conocen. Y así como la cámara nupcial se extiende por el hogar de los novios, así es mi amor por aquellos que creen en mí. No fui rechazado, aunque así se me consideró, y no perecí, aunque pensaron que de mí se trataba. El Seol me vio y se hizo añicos, y la muerte me expulsó a mí y a muchos otros conmigo. He sido vinagre y amargura para ello, y me hundí con él hasta lo más profundo. Entonces soltó los pies y la cabeza, porque no pudo soportar mi rostro. Y formé una congregación de vivos entre sus muertos, y hablé con ellos con labios vivos, para que mi palabra no fuera inútil. Y los que habían muerto corrieron hacia mí, y gritaban diciendo: Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, y trátanos conforme a tu bondad. Y sácanos de las ataduras de la oscuridad, y ábrenos la puerta por la cual podamos salir hacia ti, porque comprendemos que nuestra muerte no te afecta, que también nosotros seamos salvos contigo, porque tú eres nuestro Salvador. Entonces oí su voz y puse su fe en mi corazón, y puse mi nombre sobre sus cabezas, porque son libres y son míos. Aleluya. Y una segunda traducción más poética de varias de las odas. Las odas de Salomón. Odai, el Señor está sobre mi cabeza como una corona, y sin Él no estaré. La corona de la verdad fue tejida para mí, e hizo que tus ramas florecieran en mí. La corona no está seca ni estéril, vives y floreces en mi cabeza. Tus frutos son plenos y perfectos, y están llenos de salvación. Odaterin, yo he visto sus miembros, sus propios miembros, y cuelgo de ellos. Él me ama. ¿Cómo sabría amar al Señor si Él no me amara? ¿Y quién puede hablarnos del amor? Solo aquel que es amado. Yo amo al amado y mi alma lo ama, y estoy donde Él reposa, y no seré un extraño para Él, porque Él no es insignificante, mi alto y misericordioso Señor. He ido a reunirme con Él, pues el amante ha encontrado a su amada. Quien se une al inmortal se vuelve inmortal. Quien se deleita en el viviente vive. Este es el Espíritu del Señor. No miente, nos enseña sus caminos. Sé sabio, sé comprensivo y mantén los ojos abiertos. Udasin, mientras la mano se mueve sobre el arpa y las cuerdas hablan, así el Espíritu del Señor habla en mis miembros, y yo hablo por su amor, porque Él destruye lo que es extraño y amargo. Así fue desde el principio y será hasta el fin. Nada será su adversario. El Señor multiplica su conocimiento y se esforzó por hacernos conocer lo que nos da por su gracia. Él nos dio alabanza por su nombre, y nuestros espíritus alaban a su Espíritu Santo. Un arroyo fluyó y se convirtió en un río largo y ancho. Se desbordó, se rompió y se llevó el templo. Los hombres comunes no pudieron detenerla, ni tampoco aquellos cuyo arte es detener las aguas, y se extendió sobre la faz de toda la tierra, llenándolo todo, y los sedientos de la tierra bebieron, y su sed fue saciada. La bebida procede del Altísimo. Bienaventurados los ministros de esa bebida, los que custodian su agua, calman los labios secos, reaniman a los que se han desmayado. Las almas que estaban a punto de partir se han alejado de la muerte, y enderezaron las extremidades que se habían torcido. Dieron fuerza a nuestra debilidad y luz a nuestros ojos. Todos los conocían en el Señor, y junto al agua vivieron para siempre. Odesebetu, así como la ira se apodera del mal, la alegría se apodera del ser amado y nos inunda de frutos. Mi alegría es el Señor y me dirijo hacia Él. El camino es excelente. Mi ayudador es el Señor, quien con su franqueza me permite conocerlo a fondo. Su bondad ha hecho humilde su grandeza. Se hizo como yo para que yo pudiera recibirlo, pensó como yo para que yo pudiera convertirme en Él.
y no temblé cuando lo vi, porque fue bondadoso conmigo. Él adoptó mi naturaleza para que yo pudiera aprender de él. Adoptó mi forma para que yo no le diera la espalda. El Padre del conocimiento es la palabra del conocimiento. Quien dio a luz a la sabiduría es más sabio que sus obras. Mi corazón se partió y apareció una flor, y brotó la gracia y el fruto del Señor, porque el Altísimo me partió con su Espíritu Santo, reveló mi amor por Él y me llenó de su amor. El hecho de que Él partiera mi corazón fue mi salvación, y seguí el camino de su paz, el camino de la verdad. Desde el principio hasta el final, recibí su conocimiento, y se sentó sobre la roca de la verdad. Donde Él me colocó, aguas parlantes llegaron a mis labios, desde la vasta fuente del Señor, y bebí y me embriagué con el agua viva que nunca muere, y mi embriaguez me dio conocimiento. Me despojé de la vanidad, me volví a mi Dios, y su generosidad me hizo rico. Me deshice de la locura de la tierra, me la quité de encima y la arrojé lejos, y el Señor me renovó con sus vestiduras y me mantuvo en su luz. Desde lo alto me concedió una paz incorrupta, y yo era como tierra fértil y feliz en sus huertos. Y el Señor era sol sobre la faz de la tierra. Tenía los ojos despejados y el rocío cubría mi rostro, y mis fosas nasales disfrutaron del aroma del Señor. Me llevó al paraíso, donde conocí la alegría, y adoré su gloria. Bienaventurados los que están plantados en tu tierra, en el paraíso, que crecen entre tus árboles y pasan de la oscuridad a la luz. Tus siervos son encantadores, hacen el bien, abjuran del mal y se inclinan hacia tu favor. Están libres de la amargura de los árboles, ancestrales de su tierra. Estás en todas partes, siempre delante de tus siervos. En el paraíso hay mucho espacio, pero no hay páramo. Todo es fruto. Gloria, Señor, y el eterno gozo del paraíso. Oda Katerzim, como los ojos de un hijo a su padre, así mis ojos se vuelven a ti, Señor, en todo momento, porque en ti están mi consuelo y mi alegría. No apartes de mí, oh Señor, tu misericordia, ni tu bondad, sino extiende tu diestra y guíame hasta el fin. Cuida de mí, sálvame del mal, y que tu dulzura y tu amor estén conmigo. Enséñame a cantar la verdad, para que pueda dar fruto en ti. Abre el arpa de tu Espíritu Santo, para que pueda alabarte, Señor, con todas sus notas. Desde tu mar de misericordia, ayúdame. Ayúdame en mi hora de necesidad. Oda Kienristi. Así como el sol es una alegría para quienes buscan el amanecer, así es mi alegría el Señor. Él es mi sol, y sus rayos me han elevado, y han ahuyentado toda oscuridad de mi rostro. En Él he adquirido ojos, y he visto su día sagrado. He adquirido oídos y he escuchado su verdad. He adquirido conocimiento y he encontrado la felicidad en Él. Abandoné el camino del error y fui a Él. Así fui salvado. Según su generosidad me dio, según su belleza me hizo, encontré la pureza a través de su nombre. Me deshice de la corrupción a través de su gracia. La muerte ha muerto ante mi presencia. El infierno ha sido abolido por mi palabra. En la tierra del Señor aparece una vida inmortal, conocida por los que tienen fe y concedida a los que tienen fe sin cesar. Odai Satisheum, fui coronado por Dios, por una corona viva, y mi Señor me justificó. Él se convirtió en mi salvación segura. Me liberé de mí mismo y dejé de estar condenado. Las cadenas cayeron de mis muñecas. Adopté el rostro y las costumbres de una persona nueva, caminé en Él y fui redimido. La idea de la verdad me impulsó. Caminé hacia ella y no me aparté del camino. Quienes me vieron quedaron asombrados, pensando que yo era una persona extraña. Aquel que me conoció y me educó es la cúspide de la perfección. Me glorificó con su bondad y elevó mi pensamiento hacia la verdad, y me mostró su camino. Abrí puertas cerradas, barras de hierro destrozadas. Mis propios grilletes se derritieron. Nada parecía cerrado, porque yo era la puerta a todo. Liberé esclavos. No dejé a ningún hombre encadenado. Comparto mi conocimiento y mi amor. Y sembré mis frutos en los corazones y los transformé. Yo los bendice, vivieron. Yo los reuní y los salvé.
se convirtieron en las extremidades de mi cuerpo y yo en su cabeza. Gloria a ti, cabeza nuestra, Señor Mesías. Oda 19, me ofrecieron una copa de leche y bebí su dulzura, pues fue del agrado del Señor. El Hijo es la copa, el que fue ordeñado es el Padre, y el que lo ordeñó es el Espíritu Santo. Tenía los pechos llenos y no debía desperdiciar la leche. El Espíritu Santo abrió las vestiduras del Padre y mezcló la leche de sus dos pechos, y dio esa mezcla al mundo, que era inconsciente. Quienes la beben están cerca de su diestra. El Espíritu abrió el vientre de la Virgen y ella recibió la leche. La Virgen se convirtió en madre de gran misericordia. Tuvo dolores de parto, pero no con angustia, y dio a luz un hijo. No acudió ninguna partera. Lo llevó en su vientre como a un hombre. Abiertamente, con dignidad, con bondad, lo amó, lo arropó y reveló su majestad. Oda 21. Levanté mis brazos en alto, a la gracia del Señor, porque Él había liberado mis cadenas. Mi ayudador me había elevado a su gracia y salvación. Deseché la oscuridad y me revestí de luz. Mi alma adquirió un cuerpo libre de tristeza, aflicción o dolor. El pensamiento del Señor me restauró. Me alimenté de su comunión incorruptible. Y yo fui resucitado en la luz, y fui a Él, junto a Él, alabándolo y proclamándolo. Hizo que mi corazón se desbordara, que brillara en mis labios. En mi rostro aumentaba la alegría del Señor y su alabanza. La paloma voló sobre la cabeza del Mesías, que era su cabeza, y ella cantó sobre él, y se oyó su voz. Los habitantes estaban asustados, y los viajeros se estremecían. Los pájaros alzaron el vuelo, y todos los reptiles murieron en sus madrigueras. Los abismos se abrían y se cerraban. Buscaban a Dios como mujeres de parto. No tenían comida, nada les pertenecía. Los abismos se hundieron y fueron sellados por el Señor. Y la gente pereció en sus propios pensamientos, antiguos y nuevos. Todos eran imperfectos y morían. No podían decir nada. El Señor destruyó la imaginación de todos los que no tenían su verdad. Eran débiles en sabiduría y fueron rechazados. Carecían de su verdad. El Señor reveló su camino y extendió su gracia en tierras extranjeras. Quienes comprendieron, conocen la santidad. Fin. Hemos leído juntos Las Odas de Salomón. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kevdelsis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.